buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar un tema que a muchos de nosotros nos ha tocado desempeñar, una función con la cual hemos tenido que aprender a lidiar como parte de nuestra experiencia profesional en los distintos lugares que nos ha tocado prestar servicios. Entonces, esto se refiere al ingeniero desempeñando el liderazgo. Entonces, este papel que hemos tenido que desempeñar los ingenieros desarrollando tareas de liderazgo tiene su fundamento, ya que el ingeniero suele ser ideólogo, suele plantear las diferentes estrategias y disparar cuáles son las acciones en las diferentes industrias que nos ha tocado prestar servicios para poder desencadenar una serie de procesos que finalmente, como resultado, modifiquen una realidad. Entonces, todas las actividades humanas, productivas, de obras y de servicios que podemos llegar a desarrollar, producen un resultado, una modificación de esa realidad, un proceso. Entonces, estos procesos intervienen normalmente 5 factores, que son máquinas, de las cuales el ingeniero puede participar en su diseño y construcción, materiales, de los cuales también como ingenieros podemos participar en la selección, también en su desarrollo, en su elaboración, en la mano de obra que vamos a necesitar para poder combinar, para poder trabajar con los factores anteriores y con estos otros que van a surgir, que es el medio ambiente, y en el cual nosotros tenemos influencia y somos influidos a la vez por las fuerzas naturales que se desempeñan en el mismo. La otra intervención que tenemos nosotros en estos factores es en los métodos, tanto en su diseño como en su aplicación o en su modificación en todo caso. Entonces, la combinación de estos factores nos puede conducir a un resultado exitoso o a un completo desastre si es que falla alguno. Todas esas son áreas de influencia del ingeniero. Y lideradas principalmente por muchos de nosotros en muchos casos. Estos objetivos, estos resultados, según la visión moderna, se construyen tomando como base esta pirámide que mostramos en el gráfico. Anteriormente los resultados se lograban con otras estrategias de premio-castigo, estrategias de coacción. Y a medida que ha ido evolucionando la industria, los diferentes tipos de industria, las nuevas tendencias se apoyan en este modelo. Las organizaciones normalmente delegan su poder, delegan su autoridad, su liderazgo en líderes. Y esta es una de las funciones que nosotros como ingenieros hemos tenido que desempeñar. La misión de alcanzar los objetivos que necesita lograr la compañía para tener esos resultados exitosos de los que hablábamos al principio. Fundamentalmente la obtención de ganancias y beneficios es la razón fundamental de las empresas. Entonces, estos beneficios solamente pueden ser logrados si uno tiene productividad en esa empresa, si uno logra productividad. Entiéndase esto de la productividad como el logro de los objetivos con la utilización razonable y mínima en muchos casos de los recursos que habíamos visto antes, de mano de obra, de maquinarias, con la utilización razonable y lo menor posible, y de capital. Eso sería la productividad. La productividad solamente se puede lograr, y esto sí es muy importante, solamente se puede lograr con el compromiso de las personas, del capital humano, porque son las personas las que hacen que ocurran las cosas en las organizaciones. Son las personas que ponen en acción los métodos, que los modifican. Son las personas que mantienen las máquinas, que hacen funcionar las máquinas. Son las personas las que le dan forma al medio ambiente de trabajo, a las relaciones laborales. Entonces, este compromiso es fundamental. Ahora, los compromisos, ¿en qué se construyen? Los compromisos se construyen a través de las conversaciones. Y las conversaciones solamente se pueden establecer si hay una red de relaciones, si hay relaciones entre las personas que componen los equipos de trabajo. Entonces, los beneficios era solamente la punta del iceberg.
Pero detrás de eso, el logro de esos beneficios, nosotros tenemos, como mencionamos antes, productividad, los compromisos, y los compromisos solamente se pueden construir sobre negociaciones entre personas que tienen distintos intereses, o que no siempre son los mismos, y con los cuales hay que lograr acuerdos. Los acuerdos obtenidos de esas negociaciones van a conducir a la productividad, a los resultados exitosos. Pero antes de lograr estos compromisos es necesario establecer conversaciones, y para ello hay que construir redes de comunicaciones y de cooperación entre los individuos que forman el equipo, y fundamentalmente desarrollar la escucha activa. Esta es una parte fundamental de las conversaciones como proceso comunicacional. Ahora bien, para poder establecer estas conversaciones es necesario crear relaciones entre los individuos, entre las personas que forman los equipos de trabajo, basadas en la confianza mutua entre ellos, basados en el buen trato y en los reconocimientos del esfuerzo mutuo. Para lograr todo esto hace falta el liderazgo. Entonces, las organizaciones, ¿para qué lo quieren al líder? ¿Para qué lo quieren? Las empresas se apoyan en tres pilares fundamentales, normalmente para desarrollar todas sus políticas y después sus procedimientos. Estos tres pilares fundamentales son la misión, la visión y los valores. Entiéndase como la misión, la razón de ser, para qué fue concebida la empresa. Más allá de que el fin de la empresa sea percibir beneficios y ganar dinero, la empresa tiene un rol social, una participación, una impronta que va a dejar en la sociedad donde está inserta. La visión es cuál va a ser la base de las estrategias a largo plazo para poder lograr cumplir con esa misión que se ha planteado inicialmente. Y apoyada fundamentalmente en los valores, que son los valores de los fundadores normalmente, con los cuales se va a regir para alcanzar esa visión mediante la misión que va a desarrollar. Los resultados, los beneficios de los que hablábamos antes pueden ser ganancias, en primer lugar, ganancias económicas que permitan la sustentabilidad de la empresa en materia económica a lo largo del tiempo, para poder mantener las fuentes de trabajo, para poder mantener las operaciones y contribuir de esa manera al desarrollo de la sociedad y de los trabajadores que están prestándole servicio. Es fundamental también que el otro objetivo sea la imagen positiva, que la empresa sea percibida de manera positiva para la sociedad, como algo que es útil y permite su desarrollo. También es fundamental para ello el lograr un ambiente de trabajo, un buen ambiente de trabajo. ¿Esto por qué es necesario? Y sobre todo cada vez es más necesario. El buen ambiente de trabajo permite que las personas se desarrollen, se sientan bien adentro de esta organización y quieran pertenecer, tengan sentido de pertenencia a ella. Esto permite a que los mejores talentos que anden, que estén presentes en el mercado, quieran trabajar en la empresa. Por eso es importante. Eso tiende a elevar la calidad de los recursos humanos o del capital humano, como se dice ahora, para que pueda obtener los resultados exitosos frente a los otros competidores. Los resultados, estos resultados que nombrábamos antes, se producen cuando uno tiene productos que son de calidad, cuando se alcanzan con buena productividad y cuando los trabajadores tienen seguridad y hay cuidado y preservación del medio ambiente. Estos tres ingredientes conducen a resultados exitosos. Para ello necesitamos al líder. La empresa delega en el líder la autoridad, delega el poder, y el líder delega en el equipo autoridad. Hay algo muy importante para tener en cuenta. El líder delega autoridad, pero siempre mantiene la responsabilidad sobre los resultados. Todos los líderes necesitan un equipo de trabajo. Nadie logra el éxito solo. Los equipos de trabajo tienen la posibilidad de amplificar, de multiplicar la capacidad de tener éxito. Cualquier persona puede tener éxito de manera individual, pero siempre va a estar limitado a sus conocimientos, a su fuerza física, a su talento, a su capacidad de trabajo.
El trabajo en equipo, cuando uno empieza a delegar, sufre una multiplicación de estos factores cuyos resultados van a ser muy superiores a que si lo hiciera una persona sola todo el trabajo. Esto nos lleva a preguntarnos, a hacernos la pregunta, ¿qué es liderar? ¿Qué es liderar? Mucho se habla en la actualidad de que uno debe ser un buen líder, no debe ser un jefe, de que ser jefe es cosa del pasado. Sin embargo, no nos podemos engañar nosotros. Una de las funciones del líder es justamente una de las funciones que tenía el jefe, que es hacer que los otros hagan. Normalmente los líderes no desarrollan las tareas operativas por sí solos, sino que ellos tienen que hacer que otras personas la hagan, que tienen que encontrar la manera de que las otras personas puedan cumplir cada una con su rol dentro de la organización y consigan resultados exitosos. Pero para lograr esto, uno lo puede hacer por imposición o lo puede hacer por un convencimiento o combinación de ambas cosas. Entonces es necesario influir e incentivar a las personas a que hagan las cosas, a que cumplan con las tareas. Entonces es necesario influir e incentivar. La otra cosa que pueden hacer, que es necesario que hagan los líderes hoy en día para tener resultados exitosos, es compartir la visión de la organización e inspirar a los integrantes de la organización a realizarla, a los miembros de los diferentes equipos de trabajo a realizar las acciones que conduzcan a la realización de esa visión. Eso es muy importante. ¿Y por qué esta palabra, inspirar? Inspirar. Hace un rato decíamos hacer que los otros hagan. Una cosa es hacer que los otros hagan por imposición, porque eso es una motivación externa. Incluso los aumentos salariales, el incremento del salario, el pago de premios son motivaciones externas, que no salen del interior de la persona. Entonces, la inspiración es otra cosa, la inspiración es despertar las fuerzas internas de automotivación de cada persona para que esa fuerza sea la que los impulse a realizar las tareas y lograr los resultados, la visión que tiene el líder. Entonces, resumiendo, el líder es una persona que tiene una visión más general que la que tiene el resto de los integrantes del equipo. Y de esta manera, con esta visión, puede indicar el rumbo a seguir y cuáles son las acciones necesarias que cada uno debe acometer para alcanzar los fines determinados por la compañía. Por supuesto, para desempeñar el liderazgo hay diferentes estilos, incluso como tantos líderes hay. Los estudiosos del liderazgo desde el principio del siglo pasado se planteaban, ¿para ser líder se nace? Y ellos creían que sí, creían que para ser líder uno tenía que tener ciertas características intrínsecas que eran necesarias para poder desempeñar esa función. Posteriormente, con los desarrollos de las industrias, se fue planteando la posibilidad de que existan líderes que se hacían a lo largo de su camino, que incluso sin contar inicialmente con las características del liderazgo, se iban construyendo a sí mismos como líderes en base a sus experiencias, a las enseñanzas que recibían, iban forjando su carácter y sus conocimientos para hacerse líderes en el camino. Posteriormente, la pregunta fue más profunda. ¿Por qué el líder decide hacerse en el camino? Y ahí se empezó a trabajar o empezaron a desarrollar las ideas del liderazgo situacional. La situación te hace líder, te haces líder porque no te queda otra, porque es necesario, incluso para la supervivencia. Entonces, hoy en día conviven estas tres ideas. Sí, un poco uno tiene que tener algunas características personales para desempeñar el liderazgo, pero las puede adquirir a las otras a lo largo del camino, cuando la situación lo requiera. Así, continuamos hablando de los estilos de liderazgo. Los diferentes autores plantean que hay liderazgos del tipo natural, autoritario o autocrático, carismático, y liderazgo carismático, que hay liderazgos participativos, después otro que se conoce como laissez-faire, dejar hacer,
transformacionales que ya son más modernos, van evolucionando a lo largo del tiempo. También tenemos liderazgos del tipo burocráticos, los que están orientados hacia las personas, y después hay otros que son liderazgos orientados a las tareas. Ahora lo explicamos un poco más. El liderazgo natural. El liderazgo natural es un estilo en el cual la persona encaja a la perfección con el rol del líder. Entonces, automáticamente el equipo de trabajo lo acepta como líder, no se lo cuestiona y le delegan la autoridad automáticamente, ya sea por su personalidad, ¿sí? Y además del rol que le ha dado la empresa. Tengamos en cuenta que los papeles de liderazgo en la industria privada son asignados por la compañía. El poder es entregado o es delegado al líder por la compañía, por la empresa. Después existe el liderazgo autocrático. El liderazgo autocrático tiene todo el peso de la autoridad recibida, ya sea de la empresa, ya sea del Estado, ya sea de alguna organización religiosa. Entonces, el poder está centrado en eso, en la autoridad que le ha dado la empresa o la organización que lo ha contratado o a la cual pertenece. Este tipo de liderazgo, el poder y las decisiones y la responsabilidad por las decisiones están centralizadas en esta persona, dejándole muy poco margen para la iniciativa, el pensamiento individual al resto de las personas. Esto es característico de las organizaciones militares, por ejemplo, donde, por ejemplo, los soldados tienen muy poca posibilidad de poder tomar decisiones por ellos mismos y deben cumplir básicamente órdenes. El liderazgo carismático. El liderazgo carismático es un estilo en el cual el líder es elegido también por las personas, pero que no necesariamente es el líder nombrado por la organización. Es un tipo de liderazgo informal, en el cual las personas le ceden características para que tome decisiones por las características personales, que esta persona cae bien, es simpático, las personas se sienten bien cerca de él. Hablando muy básicamente, sería en un grupo el que organiza las reuniones sociales, los asados. Ese es un ejemplo de un líder carismático. Después existe el liderazgo participativo. El liderazgo participativo, más bien democrático, es una persona que permite la participación de los distintos integrantes del equipo en la toma de decisiones. Delega la posibilidad de tomar decisiones, pero sin embargo siempre retiene para sí la responsabilidad por las decisiones que tome el equipo de trabajo, ¿no? Pero deja participar, escucha consejos. Después existe el liderazgo de laissez-faire o dejar hacer. Este tipo de liderazgo lo que hace es exponer los objetivos que se desean alcanzar y da total libertad de pensamiento y de acción al equipo para que sea cada integrante el que tome las decisiones para poder realizar las acciones individuales que después van a conducir a resultados de todo el equipo. Y él se retira y espera. Espera y cuando están los resultados del equipo, viene, analiza los resultados y los presenta a quien lo tenga que presentar. Después existe el liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional lo que hace es motivar e inspirar al equipo para que sean los innovadores, los integrantes del equipo, sean los innovadores. Da mucho margen de acción a las ideas individuales. Existe otro tipo de liderazgo que es el burocrático. En este tipo de liderazgo, las personas que lo desempeñan son muy estrictos. A ellos les interesa fundamentalmente hacer cumplir los procedimientos y las normas. No toleran desvíos en los procedimientos y las normas. Son más importantes muchas veces que el estado de ánimo de las personas. Bien, después existe el estilo pro persona, en el cual ellos se enfocan en el desarrollo de los integrantes del equipo de trabajo, que las personas se sientan bien, que las personas vean que tienen perspectiva de poder crecer económica y profesionalmente, están muy pendientes de eso, muchas veces a expensas de los tiempos de entrega de la tarea. Después existen estilos de liderazgo que son pro tareas, los cuales se preocupan
son pragmáticos, son más bien pragmáticos y se preocupan porque las tareas se terminen, que las tareas sean exitosas, muchas veces a expensa de cumplir con los métodos a rajatabla y también en menos en detrimento del bienestar de las personas. Ahora bien, no existe un liderazgo que sea superior a otro, ¿no? No existe un liderazgo que sea superior a otro. Todo depende de la situación, depende del equipo de trabajo con el cual uno cuente, depende de cuál es la función que uno tiene que desempeñar. Porque, por ejemplo, pongamos este ejemplo. En una organización militar, un estilo de liderazgo laissez-faire no parece muy aplicable, porque no le podemos dejar a cada uno que tome sus decisiones. No se ganaría ninguna batalla de esta manera. Entonces, el estilo autocrático es el que más va a funcionar en una fuerza de seguridad. Después, tenemos nosotros, por ejemplo, si vamos a ver una operación de un lanzamiento de un cohete, una nave espacial, tenemos que tener en cuenta de que no puede haber ningún tipo de desvío en los procedimientos. Entonces, el liderazgo burocrático sería el que más aplicaría a esa actividad. Después, ¿cuál es el problema? De que si uno tiene un equipo súper especializado que cuenta con profesionales, que está formado con profesionales que tienen mucha experiencia, que tienen mucha trayectoria, mucha iniciativa propia, no le podríamos aplicar un estilo de liderazgo autocrático porque las personas, al no tener oportunidad de desarrollo, de exponer sus ideas, de desarrollarse profesionalmente, renunciarían al poco tiempo y me quedaría sin equipo de trabajo. Entonces, cerrando esta idea, el liderazgo no existe un estilo que sirva para todos los equipos de trabajo, para todas las industrias y para todas las actividades. El líder moderno tiene que tener la flexibilidad mental y la capacidad para darse cuenta de en qué situación está y qué estilo de liderazgo va a aplicar. Entonces, tiene que muchas veces superar las limitaciones personales para aplicar los estilos de liderazgo que menos nos gusten. ¿Cuáles serían las capacidades de un líder? Las capacidades de un líder se dividen en dos grupos, que serían las habilidades duras y las habilidades blandas, o soft skills, como se le dice hoy. Las capacidades duras serían las capacidades para el trabajo, dentro de las cuales entran la formación técnica profesional. Después, tiene que tener capacidades analíticas, de planificación. Lo que sí tiene que tener como capacidad personal es la de tomar decisiones, una mente analítica que sepa leer e interpretar resultados. Tiene que ser flexible, como decíamos, y una gran capacidad de autoconocimiento. Eso forma más bien parte de las características blandas. Lo que tiene que tener de esto es la capacidad de saber cuál es el estilo de liderazgo que menos me gusta, pero sin embargo tengo que aplicarlo. De ahí viene la flexibilidad que es necesaria. La otra capacidad es lo que decíamos al principio, de tener una visión general y sintetizada de cada situación para poder aplicar las mejores tácticas o estrategias para poder resolverla. También tiene que comprender que él no puede hacer todo solo, que no puede lograr los objetivos por sí mismo, por más conocimiento que tenga y capacidad de trabajo que tenga. Entonces tiene que tener capacidad de delegar tareas, de formar gente a la cual le pueda delegar las tareas más difíciles incluso. O se puede enfermar. No puede ser que no pueda estar en la organización y alguien va a tener que hacer el trabajo. Entonces hay que formar y delegar. Después están las habilidades netamente blandas, que son las capacidades interpersonales de relación con los seres humanos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros como ingenieros cuando salimos de la universidad tenemos toda una serie de habilidades que le llaman duras, de hecho les dicen las ciencias duras, a las materias que estudiamos en la universidad, de las cuales podemos tener un gran dominio, por lo menos en la teoría. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empezamos a prestar servicios en las organizaciones, las máquinas, los métodos, los materiales, las condiciones medioambientales, las tenemos muy en claro. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos que empezar a trabajar con las personas, ahí es donde se nos empieza a complicar la cuestión.
Entonces tenemos que desarrollar estas capacidades interpersonales, porque vamos a tener que dirigir reuniones, moderar, intervenir en conciliación de intereses diferentes para poder negociar. Entonces vamos a tener que tener capacidad de comunicación, y dentro de esas capacidades de comunicación, quizás lo más importante, aparte de dar instrucciones claras y precisas, es escuchar. Escuchar a ver si las personas a las que se las hemos dado han interpretado correctamente lo que queríamos decir. Después, la otra capacidad es la capacidad de entusiasmar, de motivar, de que las personas, por esa fuerza interna que cada uno tiene, sean movilizadas a realizar los actos que de ellos se requieren para lograr resultados. Negociación ya habíamos hablado, y es muy importante esto que está tan de moda, que es la empatía. La empatía es como esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro para ver cómo se siente. Esto es importante para entender emocionalmente cómo las personas reaccionan ante los pedidos que se les realizan, o por situaciones personales que puedan estar viviendo, cómo fluctúan los estados de ánimo que muchas veces afectan las decisiones que cada uno toma. Esto es muy importante la parte emocional de las personas. Y esto está tratado por autores modernos, como por ejemplo Daniel Goleman, hablando de la inteligencia emocional. Este es un atributo que tienen que tener los líderes modernos, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas generaciones de trabajadores, los trabajadores conocidos como millennials, sobre todo. Ahí voy a citar un ejemplo para explicar esto. Supongamos, yo me quiero comprar un auto. Entonces, llego a la concesionaria, me atiende un ingeniero como nosotros, y me dice, bueno, mira, este vehículo pesa unos 1200 kilos, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 5 segundos, tiene 5 asientos, una potencia de 250 caballos, y cuesta 5 millones de pesos. Bien. Capaz que se terminó el negocio ahí. Bien. Veamos. Después vamos a otra concesionaria donde nos atiende otro vendedor y nos dice, mira, pasa, observa el color de este vehículo, mira los reflejos que tiene, seguí la línea. Mira, sentate, abre la puerta, sentate, sentí el perfume, mira lo que es ese instrumental, sentí el tacto de la palanca de cambio, mira, sentí cómo acelera el motor, ¿querés salir a dar una vuelta? Acelera. Mira, la chica de la esquina te miró recién, este vehículo es para vos. ¿Cuánto cuesta? No te preocupes, lo hacemos en cómodas cuotas, con una mínima entrega. ¿A quién le vamos a comprar el auto? ¿Con qué estamos tomando las decisiones? ¿Con la lógica o con las emociones? ¿O con lo que nos hicieron sentir? Entonces, esto resumía de por qué es tan importante tener inteligencia emocional cuando uno quiere convencer a las personas para que nos obedezcan, para que hagan lo que nosotros necesitamos. Después hay un factor muy importante del que hemos hablado un poco, que es el poder en el liderazgo. Entonces, ¿qué sería? El poder es una fuerza, es la capacidad que tiene el líder para poder lograr que las personas realicen las tareas. ¿Por qué obedecen las personas? Sería la pregunta. ¿Por qué obedecen al poder las personas? Bien, entonces, para que el líder tenga poder, tiene que tener control sobre algo que los integrantes de su equipo de trabajo deseen. Tiene que tener control. Es decir, tiene que tener control sobre la posibilidad de que esa gente cobre su sueldo y normalmente de que tenga desarrollo profesional. Suelen ser las cosas que perseguimos a través de nuestro trabajo. Entonces, mientras ese sea el poder del líder, el líder va a poder manejar al equipo de trabajo. Ahora bien, veamos la siguiente figura, y ahí vamos a pedir, yo voy a plantear una idea y cada uno puede sacar sus propias conclusiones.
Entonces, ¿por qué le haríamos caso al policía? ¿Por qué le haríamos caso a la policía? ¿Por qué le obedecemos a la policía? ¿Será que el policía tiene control sobre la seguridad y la libre circulación de las personas? ¿Por qué le haríamos caso a Francisco? ¿Por qué le haríamos caso a Francisco? ¿Será esto yendo más allá de que hay una organización que le ha cedido su autoridad? ¿No? ¿Por qué le haríamos caso al Papa Francisco? ¿Será que tiene control, más allá de las creencias que cada uno tenga? Lo que sí no podemos negar es que hay 1.000 millones o más de personas en el mundo que siguen los lineamientos de la Iglesia. ¿Será que tendrá control sobre la trascendencia del ser humano? ¿Qué es lo que pasa después del final de la existencia de cada uno? Recuerden, por ejemplo, se dice que San Pedro tiene las llaves del cielo. Bien, después, ¿por qué le haríamos caso al doctor? ¿Por qué le haríamos caso al médico? Más allá de sus conocimientos, ¿será que él tiene la posibilidad de ayudarnos a que tengamos una buena salud, a que mantengamos nuestro nivel de salud, a curarnos si es que estamos enfermos? ¿Por qué le haríamos caso a Bill Gates si fuéramos empleados de él? ¿Será que es un modelo de éxito económico? Es uno de los hombres más ricos del mundo y queremos aprender de él cómo hizo para lograr su éxito. O nos gustaría trabajar en su empresa y que nos pague buenos sueldos. Y ahí vamos al primer ejemplo de liderazgo que todos hemos tenido en nuestra vida. ¿Por qué le hacemos caso a la mamá? Cuando somos niños, ¿qué representa la mamá? La mamá representa protección, representa calor. Cuando somos bebés, representa la fuente de alimento. Nos incuba en su vientre en nuestro desarrollo antes de nacer, ¿sí? Nos da forma. Entonces, ¿será que respetamos a la mamá y que obedecemos a la mamá, incluso cuando somos grandes, que obedecemos a la mamá que representa, porque nos acordamos de cuando éramos niños y que si nos faltaba teníamos grandes posibilidades de dañarnos o incluso de que nos falte el alimento y de morir? Bien, estas personas, estos líderes de los cuales hablaba recién, tienen poder sobre nosotros, nosotros les obedecemos, les hacemos caso. La reflexión final sobre esto es, ¿será de que obedecemos por temor, y si nosotros derivamos por temor a la muerte en última instancia, porque si nos falta seguridad podemos morir por un asalto? ¿Qué va a pasar con nosotros después de la muerte? Si nos enfermamos y no nos curamos también podemos morir. Si no tenemos dinero, no cobramos un sueldo y no compramos alimentos, podemos morir de hambre. Si nos falta la mamá cuando somos bebés, también podemos morir. ¿Será por eso? ¿Será ese el origen de la obediencia en el ser humano? Una reflexión. Bien, finalizando con las palabras de un líder de hace algunos miles de años, Lao Tzu. El líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe, cuando el trabajo se hizo y la meta cumplida, y el equipo dice, lo hicimos nosotros. Bien, para cerrar, les agradezco mucho por su atención y recordemos, las personas pueden obedecernos porque tienen miedo de perder su trabajo, porque tienen miedo de no cobrar el sueldo, porque creen de que no van a tener realización personal y profesional si no continúan en el trabajo, o bien nos pueden obedecer porque se sienten bien trabajando para nosotros, porque sienten que les damos oportunidad de ser escuchados, porque sienten que les damos oportunidad de participar en las decisiones, que les enseñamos cosas, que les enseñamos a lidiar con los problemas de la vida y no solo con los del trabajo. Está en nosotros decidir qué clase de líderes queremos ser. Los líderes por imposición solamente,
o líderes que convenzan a las personas y las ayuden a ser cada día un poquito mejores. Muchas gracias y buenas tardes.